será eso? Carro. Ah, es una volqueta de esas como de las minas, ¿no? Amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión, como se pueden percatar ustedes ahí, estamos varados. El carro está botando agua. Entonces vamos a ver si tiene algo de agua en el depósito o el tanque del agua. A ver si la podemos prender. Si no, tenemos que rellenarla y nos vamos a dirigir hacia un taller. Básicamente ayer se percataron que tenía esta fuga, por lo cual terminaron de brillar la tractomula y después la trajeron hasta aquí, hasta el hotel. Sin embargo, pues ya toda la noche se drenó, quedó sin agua, está botando agua por el filtro que tiene el motor ISX, el filtro del agua, y vamos a arreglarlo. Solo es comprarlo, cambiarlo y listo. Recuerden que estamos en la ciudad de Barranquilla. El día de ayer se nos fue todo el día cargando, brillando la tractomula, entre otras cosas. Y para contextualizarlos un poco de por qué estamos aquí en Barranquilla, pues básicamente estuvimos en el departamento de Boyacá, que es lo que ustedes están viendo en este momento, donde cargamos un viaje de carbón. Todo esto ya lo vivimos, ya son videos que cargamos, sin embargo les voy a dejar acá en la parte superior para que ustedes vayan y lo vean si quieren contextualizarse y ver todo lo que vivimos anteriormente. También manejamos esta tractomula, ya que el trayecto del departamento de Boyacá hacia Barranquilla es bien extenso, entonces tuvimos la oportunidad de ayudarle al compañero. También presenciamos un accidente de tránsito donde falleció un compañero. De igual forma también está cargado en nuestro canal de YouTube para que vayan y lo vean. De esta manera tal vez ustedes entiendan todo lo que nos ha pasado en este viaje. Por este accidente perdimos la cita de descargue, entre otras cosas. Sin embargo, gracias a Dios todo salió muy bien. Tuvimos la posibilidad de estar en el puente Pumarejo y presenciar muchas cosas desde allí, ya que lo pasamos en las horas de la noche y se veía todo muy hermoso. Sin faltar, obviamente, vehículos espectaculares que vimos todo el tiempo en este viaje a Barranquilla, como esta Next Gen que está pasando en este momento, que fue donde estuvimos cargando, donde también hay otro video que se los estaré dejando acá en la parte superior para que si quieren vayan y lo vean, y recuerden que suscribirse es totalmente gratis. Ya continuando con este video, pues lo que vamos a hacer es llenar el depósito de agua para de esta manera desplazarnos hasta donde vamos a comprar el filtro del agua, un poco de refrigerante y tratar de desbararnos sin ningún otro percance. Y de esta manera emprender nuestro viaje hacia el interior del país. Ya en este momento estamos esperando que se termine de drenar el filtro y el agua que tiene todo el sistema para proceder a hacer su cambio. Este es el filtro que le quitamos, está sucio, tiene algo de óxido, y esto pudo haber sido uno de los motivos por los cuales se rompiera este filtro, que es ahí donde tiene ese puntico. Finalmente nos pudimos desbarar, quitamos el filtro, pusimos el nuevo, limpiamos el agua que estaba sucia y le agregamos refrigerante. Todo quedó muy bien para iniciar nuestra ruta hacia el interior del país. En esta ocasión vamos con torta de soya que cargamos en el video anterior, y David va con rumbo a Granada en el departamento del Meta. Sin embargo, yo solo lo voy a acompañar hasta Bogotá, que hasta allí va a ser este video. Esto porque tuve algunas complicaciones con una situación familiar, entonces por esto debo quedarme en Bogotá. Ya vamos nuevamente pasando por Ciénaga, y aquí es muy frecuente ver así la venta de camarones que les da directamente el sol con este calor, pero bueno, eso es de lo más común de ver aquí por estos lugares, así como obviamente estas hermosas tractomulas durante todo el camino. Y no solo esas tractomulas, sino también cargas extrañas, como esta carga extradimensional de una volqueta, creo yo que es el nombre de decirlo, de este vehículo. Es una volqueta grande que se utiliza para la minería a grandes rasgos, o
en grandes dimensiones. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre todo esto que estamos viviendo, sobre esa volqueta tan grande que estamos viendo y en general sobre toda esa experiencia que tuvimos en camino a la costa en nuestro amado país Colombia. Ahora estamos en Pailitas, esto ya es en el departamento del Cesar. Aquí básicamente vamos a almorzar y mientras almorzamos hay unas personas que le dicen a uno que si le limpian la tractomula y eso fue lo que decidimos hacer y lo están haciendo en este momento. Aquí la comida es muy rica, de hecho paramos cuando íbamos hacia Barranquilla y nuevamente pues ahora de vuelta, por no mencionar ese paisaje tan hermoso que se está viendo al final o al fondo de este video. Y así vamos, esta es la tractomula en la que vamos, es una Kenworth T800 con motor ISX, una caja de bajo y unas diferenciales marca Meritor. Después de horas y horas manejando, porque si bien es cierto el recorrido del interior del país hacia la costa y viceversa es un recorrido bastante extenso de muchos kilómetros, pues es importante hacerle algo de mantenimiento al vehículo. En esta ocasión vamos a hacer una engrasada general del vehículo, revisar también por completo sus componentes que se ven así a simple vista como cardanería, frenos, entre otras cosas que son importantes tener en cuenta siempre que vamos a elaborar o vamos a hacer un recorrido tan extenso. Y quiero hablarles desde mi punto de vista lo que me pareció parar en este lugar, porque básicamente sí, uno puede meterse, le brindan a uno varios servicios. Sin embargo, algo que me pareció muy curioso es que a pesar de que uno solicita únicamente la engrasada, posteriormente llega una persona y le hace una inspección visual y general al vehículo por la parte de abajo. Algo que me pareció muy curioso, me pareció muy sofisticado también, por no mencionar que todos los trabajadores tienen sus implementos de seguridad. Entonces me pareció un buen lugar para parar siempre que vayamos en esta ruta. Esta es la persona encargada de hacer las inspecciones, como les venía comentando. Él mismo se encarga de revisar frenos, de revisar mangueras, de revisar cositas así que se ven a simple vista. Creo que esta inspección no tiene ningún costo extra a los servicios que uno solicita. Sin embargo, aprovechamos y le hicimos un par de cositas como apretarle los muelles delanteros a este vehículo porque anteriormente se le había hecho un mantenimiento. Bueno, gracias a Dios nosotros ya estamos por acá en el Alto del Trigo. El carrito se ha comportado a la altura, literalmente no hemos parado a nada. O sea, por ahí máximo a comer, pero el carrito no se ha apagado. Juiciosito, el carrito muy juicioso, la verdad. Literalmente desde que salimos allá de Barranquilla no lo hemos apagado y le hemos dado parejo. De hecho, estos carros salieron primero que nosotros y ya los alcanzamos, vean. Ellos durmieron un ratico, nosotros sí no dormimos nada. Y aquí vamos, gracias a Dios. Bueno, nosotros ya estamos acá en Bogotá, gracias a Dios. Vinimos a cambiar una llantica aquí en Fontibón por garantía, porque este carrito está estrenando estas llantas, pero salió malita una llantica y se dañó. Entonces esta la cambiaron por garantía. Ya después de solucionar este problema de la llanta, David me dejó en Bogotá y él emprendió su ruta hacia el departamento del Meta, exactamente para Granada. No siendo más, gracias por ver el video y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.